Señor añadía, ¿qué está pasando hoy día en muchas iglesias locales? Y nos pasa a nosotros, nos pasa a todos. Que a veces los pastores estamos más enfocados en el crecimiento numérico que en el crecimiento de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay mucha gente que está dañada, herida, producto de que los pastores van tras las metas y no tras las personas. Jesucristo nunca fue tras las metas, ni su objetivo era eso. Su único objetivo de Jesucristo, ¿adivinen cuál era? Hacer la voluntad del Padre. Y al hacer la voluntad del Padre, traía el reino a las personas. Y al traer el reino a las personas, ¿saben lo que provocaba? Multiplicación. Primero, Jesús se centraba en tener comunión con el Padre. Diariamente tenía comunión con el Padre. Estaba enfocado con el Padre. Disfrutaba al Padre. Todo el tiempo estaba con el Padre. Él decía que pasaba horas orando. Luego bajaba lleno de comunión con el Padre. Lleno de disfrute con el Padre. Y luego bajaba y sucedían milagros, sucedían cosas extraordinarias. Y traía la voluntad del Padre. Le ministraba a la gente. Fíjense una cosa. Hay algo que ustedes no se dan cuenta. Jesús era un hombre perfecto. Jesús era un hombre moralmente, el hombre más elevado de toda la historia de la humanidad. No hubo ningún hombre, ningún ser humano con la conducta de Jesucristo. Y hacía que la gente a su alrededor se sintiera cómodo con él. Hacía que la gente a su alrededor se sintiera a gusto con él. ¿Conoces esas personas que nunca se equivocan? ¿Conoces esas personas ese tipo de gente que nunca se equivoca, lo único que hace es andar corrigiendo a la gente, criticando a la gente, condenando a la gente? Yo conozco un par por ahí que son tan intachables que lo único que hacen es juzgar, maltratar y apuntar con el dedo a las personas que cometen errores, que son imprudentes. Yo siempre les digo a los hermanos, a los adolescentes, tengan cuidado con los adolescentes, porque déjame decirte que un adolescente, cada un segundo te va a dar 10 motivos para que lo retes. ¿Para qué decir de un niño? Pero hablando de adolescentes, porque uno de un niño no espera tanto y uno es más misericordioso, pero con los adolescentes como que nos tiende a ir la mano, se nos va a la mano de repente. Y yo le digo, hermano, porque uno no se olvida de que fue adolescente. Y uno da motivos de sobra para que nos castiguen, para que nos reten, para que nos hagan esto como adolescentes. Y lo que uno tiene que llevar al adolescente es llevarlo a aprender. Tenía que llevarlo y enseñarlo y educarlo basado en el amor. Jesucristo le hacía la vida fácil a sus discípulos y sus discípulos se equivocaban a cada rato. Quiero que entiendas que los niños querían estar cerca de Jesús. Los discípulos decían, aparten a los niños, y los niños querían acercarse a Él. Y las mamás llevaban a sus hijos, a sus bebés, para que orase por ellos y los bendijera. Y Jesús le dice, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y quiero decir que una persona que los niños se les quieren acercar es que es una persona extremadamente dulce, agradable y maravillosa. No es una persona condenadora, no es una persona criticona, es una persona que demuestra, es una persona que enseña con sus actos, con su hablar, con su ministrar. Jesús no andaba corrigiendo a Pedro, que andaba con una espada en el cinto durante todo su ministerio, y al final sacó la espada y le cortó la oreja a aquel soldado que venía a apresar a Jesús. Y Jesús nunca le dijo, Pedro, ¿cómo tú andas con esa espada? Nunca lo corrigió. Lo que hizo el Señor Jesús fue alimentarlo. Lo alimentaba. Él le decía, el que come de mí, el que bebe de mí. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque hoy el camino de Jesús, lo que hizo Jesús, la iglesia lo tiene que hacer. Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Jesús no vino a traer juicio y condenación a la gente, la vino a restaurar y rescatar y liberar. Y hoy la iglesia lo que tiene que hacer como objetivo es de salvar, restaurar, ser un médico para su generación, para su pueblo, para el lugar donde esté. Y nosotros como iglesia, nuestra misión es alimentar, levantar, restaurar, edificar, animar, exhortar. Hay gente que cree que exhortar es retar, exhortar es levantar a las personas, teniendo comunión con sencillez de corazón, dice la Biblia. Y Jesús añadía cada día a los que han de ser salvos. Nuestro objetivo es el Padre, estar en su corazón, disfrutarle a Él y reflejar y expresar a Cristo a las personas.
Mira, Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Jesús habla de la doctrina de los nicolaitas y mucha gente no entiende cuál es la doctrina de los nicolaitas. Y te lo explico muy fácilmente. La doctrina de los nicolaitas es la doctrina de que están los sacerdotes y está el laico, el pueblo. Muchos tienen esa mentalidad hasta el día de hoy. Creen que los pastores y los líderes están llamados a hacer las obras y el trabajo y el servicio de la iglesia, y el resto de la congregación a las cosas naturales. Vaya a su trabajo, traiga su tiempo, su ofrenda y chao. Y esa doctrina Dios la aborrece. De hecho hay pastores que dicen, los hermanos, los laicos, la membresía. Y déjame decirte que Dios dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Déjame decirte que la iglesia es un conjunto de reyes y sacerdotes. Reyes para reinar y traer la voluntad del Padre y destruir las obras del enemigo, y sacerdote para traer a Cristo a los hombres, el perdón de Dios a los hombres, la sangre de Cristo a los hombres, traer la vida de Jesús a los hombres, ser un intercesor, un intermediario entre Dios y los hombres. Toda la congregación. Miren, los niños espirituales siempre están demandando que el hermano tanto, que la hermana tanto, que el pastor, que allá. Esos son los niños espirituales. Un niño critica, un niño dice, me falta esto, me falta acá. Los maduros, los reyes y sacerdotes, siempre están proveyendo. Una persona que provee no tiene tiempo para criticar, porque su tiempo está basado en buscar alimento para alimentar, trabajar para nutrir, trabajar para cubrir, trabajar para apacentar las ovejas del Señor. Y Dios quiere que la iglesia sea un lugar de refugio para aquellos que vienen. Y aquellos que vienen necesitan que tú los alimentes, pero si tú sigues teniendo una actitud de niño, no vas a alimentar a nadie, porque ni siquiera te alimentas a ti. Ya tienes que ir entendiendo que Jesús dice, ¿quién es el buen pastor? El que da su vida por las ovejas. Déjame decirte que ese buen pastor se sembró en ti, porque ese buen pastor ahora vive en ti. Y si bien uno de los dones de Dios es ser pastor como yo soy, Dios quiere que todos pastoreemos. Y pastorear significa que Cristo ejerza su vida en ti. ¿Y cómo Jesús ejerce su vida en ti? Tú te alimentas, tú disfrutas al Padre. Te levantas en la mañana diciendo, yo quiero tener comunión con Dios porque hay un hermano que necesita de una palabra que salga de mi boca para que lave sus pies, para que lo levante, para que lo exhorte y para que lo lleve a otro nivel. Ese es un rey y un sacerdote. Y déjame decirte que esos son los vencedores. ¿Qué hace un niño? Por ejemplo, ¿qué hace el Amparito? Ya está bien porque es pequeña. Ella llora porque quiere alimento, atención, cuidado, abrigo, que le limpien, que la bañen, que la cambien. Y un niño necesita eso. Pero si tú eres un cristiano que lleva 1 año en el Evangelio, 2 años ya en el Evangelio, y sigue llorando como un niño porque 1 año y 2 años en el Evangelio, ya eres un adulto para el Señor. Ya estás listo. Ya están listos para ir a trabajar, ya están listos para la siega, ya están listos para sembrar. Yo cuando hago preguntas, yo siempre hago unas preguntas capciosas. Yo digo, ¿qué piensas tú cuando suceda esto? Y muchos me dicen, oh, me voy a gozar, voy a estar feliz. Otros dicen, es una expectación tan grande. Por ejemplo, yo le digo, hermano, nosotros estamos orando por un avivamiento, estamos orando para ver la gloria de Dios. ¿Qué va a pasar cuando suceda? ¿Qué te va a pasar a ti? Hay gente que escribe y dice, voy a ver que necesitan de mi ayuda, que necesitan que yo esté listo. Voy a orar más, voy a consagrarme más, porque hay hermanos que van a necesitar de mí. Esos son la gente que Jesús busca. Esa es la gente que Dios busca. Y déjame decirte y te vuelvo a repetir, no buscan los mejores. Por eso los 12 discípulos no eran los mejores, pero eran los disponibles. Entonces tienes que tener ese cambio de actitud. La doctrina nicolaíta, Dios la aborrece, la vomita de su boca, de que los pastores y los líderes hagan el trabajo y yo me quedo aquí sentado.
Jesús dice, no, toda la iglesia muévase, toda la iglesia clame. Iglesia San Antonio. Somos aproximadamente, nos congregamos entre 30, 40, 50, 60 personas, quizás menos, o por ahí. Todos ustedes tienen que estar listos para la gran cosecha que viene. Y el tema es que si dejas de ser niño y te transformes en un rey y sacerdote, estás listo para nutrir y recibir a aquellos que vendrán. ¿Del cual quieres ser tú? Tienes que replantearte de cuál quieres ser tú. En esto conocerán, Juan 13:15 dice, en esto conocerán todos los que son mis discípulos. ¡Wow! Ojo con esto. ¿Eres discípulo del Señor? Si tuvierais amor los unos con los otros. Si tuvieseis amor los unos con los otros. Dios no nos manda a juzgarnos. Yo sé que hay hermanos que son de... Voy a hablar de cosas muy prácticas y sencillas. Hermanos del fácil garabato, hermanos de carretes, hermanos que son muy promiscuos en sus relaciones íntimas y se congregan con nosotros. Y nos gustaría de repente zamarrearlo, decir unas cuantas y córtala y bla, bla, bla. Dios te llama a amarlo. Dios te llama a no juzgarlo. Y Dios te llama a nutrirlo, no a criticarlo. Hermano mío, tú que por la gracia del Señor no dices garabato a cada rato, no cometes esos pecados, no eres promiscuo, estás guardado, estás santificado, gloria a Dios por eso. Pero eso no te hace juez de tus hermanos. Tú tienes que tener misericordia, con la misma misericordia que Dios te aplica a ti. Porque el desconocer que yo no soy así, y Dios me ha permitido consagrarme, guardarme, ha sido solo por su gracia. El Señor le dice a los corintios, si no me equivoco, le dice, ¿por qué te jactas de lo que habéis recibido si lo recibiste de regalo? No lo compraste, no lo pagaste, no hubo un precio que pagaste, te lo regaló el Señor. Y lo que recibiste por gracia, darlo a los demás, por regalo dáselo a los demás. Y Dios nos manda a nosotros a amar a la gente, no a juzgarlos. Jesús no juzgó a la gente que les predicó. Le expresó amor y su amor transformó sus conductas. Ahora, a mí me impresiona que Jesús, sabiendo esto, que a los que se consagran y apartan, de repente cometemos esos juicios, pero Dios dice, pero tranquilo, porque pasa que aquellos que son promiscuos en sus vidas íntimas, relaciones, son rápidos en su lenguaje, blasfeman, pecan con sus labios y se dan a cosas pecaminosas y están en la iglesia. Le dice, pero tengan cuidado, ustedes son más juzgadores que los juzgan. Y lo dice una parábola, dice que, yo te lo voy a poner en palabras para que tú lo entiendas, chilena. Un rey llamó a una persona que le debía 300 millones de pesos y le dijo, no me has pagado tu deuda, te voy a meter a la cárcel hasta que pagues. Y le dijo, mi señor, tenga misericordia de mí, yo le voy a pagar, pero no puedo, no tengo la cantidad ahora, déjeme pagarle con cuota, de una manera que yo pueda saldarlo. Y dice el rey que tuvo compasión y misericordia, le dijo, está bien, te doy una oportunidad, lo vas a pagar de a poco y te comprometes conmigo, muy bien, no hay problema, ya está bien. Dice que le perdonó la deuda, hermano. Y dice que ese que fue perdonado de 300 millones, encontró a un amigo que le debía 300 lucas. ¿Y sabe lo que hizo? Lo metió a la cárcel porque le debía 300 lucas y su amigo dijo, amigo, perdóname, por favor, ten misericordia, te voy a pagar tus 300.000, pero no, te vas a la cárcel. Y lo mandó a la cárcel. Y el rey se enteró que aquel que había perdonado 300 millones no perdonó a su amigo que le debía 300 lucas. Entonces dijo, ahora tú te vas a ir a la cárcel. Y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Por qué te digo eso? Porque a veces los niños, porque esas personas que blasfeman o cometen ciertos errores en sus vidas, son los que más critican. Son los que más critican y son súper duros. Y les dice, tengan cuidado ustedes que los más maduros, yo los estoy llamando a no juzgarlo a ustedes, pero ustedes juzgan más y meten en la cárcel a aquellos que le deben nada. Y no se dan cuenta de la deuda que ustedes tienen. Y Dios les dice, tengan cuidado cuando hablen mal de tu hermano,
porque no eres mi discípulo. Porque los discípulos se reconocen porque se aman los unos a los otros. ¿Ven? Dios abarca toda su iglesia, toda su grey, toda su congregación. Nos debemos amar. ¿Por qué nos debemos amar? Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Mira, la cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo. ¿Por qué debes amar a tu hermano? Porque es parte del cuerpo de Cristo. Es Cristo mismo. ¿Me explico? Aquel que no ama a su hermano no ama a Cristo. Oye, acuérdate de Pablo que salía persiguiendo a la iglesia, querían matarlo y Jesús va y se enfrenta a él, lo dejó ciego y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Pablo quedó confundido porque él perseguía a la gente cristiana, no a él. Pero Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Y Jesús hoy día le dice a la gente que critica a la iglesia, a la gente que critica a sus hermanos, a sus líderes, a sus pastores, a la gente que critica, le dice, oye, ¿por qué me criticas? Y tú le podrías decir, Señor, Jesús jamás te criticaría. Y te estoy criticando a este hermano, que le cuesta a este hermano. Ese es mi cuerpo. Y si lo criticas a él, me estás criticando a mí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de las situaciones que estamos enfrentando? Creo que la iglesia es la esperanza para este mundo perdido. No hay otro lugar mejor que la iglesia. Y para esto Dios nos envió el tiempo de pandemia. ¿Y sabes por qué? Para saldar esas cosas que aún no están bien en nuestros corazones. La iglesia tiene que ser un lugar maravilloso para nuevos nacimientos. Yo tengo muy grabado en mi corazón, aparte que estaba en shock, cuando nació mi Amparito. Mi Amparito estaba en una sala, había muchos especialistas, por la gracia del Señor pude mi hija nacer en una clínica, tuve la bendición. Y fue un momento muy emocionante, ando medio llorón. Y veía a una matrona, estaba un cirujano, estaba el doctor, estaban todos ahí, habían asistentes, el anestesista, ¿qué más había? Diferentes especialistas. ¿Cuántos? Habían como unas 12 personas dentro, unas 10 personas. Y Amparito nació y yo estaba con la pura batita y la Tamara también, porque no nos podían estar con ropa ni nada. Y con la protección así con la batita, yo dije, van a tener frío porque hacía frío. Y Amparito nació en 1 de marzo y estaba al ladito ese día. Y entramos en un lugar tibiecito, rico. Mi chica estaba con anestesia, tuvo un poco de frío, pero era por eso. Pero yo estaba bien, mi temperatura era exquisita porque el lugar era adecuado. Y nació Amparito y con ganas de tomar lechita al tiro. Y todos los especialistas empezaron a moverse, a trabajar, a cuidar. Yo me sentía tan seguro entre medio de ellos. Y yo le decía al Señor, yo me siento seguro porque es mi hija y está en medio de gente que la está cuidando. Gente que sabe lo que tiene que hacer. Y el Padre ahora, mientras yo hablaba, me decía, mis hijos que tienen que nacer en lugares donde yo me sienta seguro que va a ser cuidado, protegido, resguardado. Yo quiero un lugar tibio de temperatura. No olvídense de la tibieza de la Biblia cuando hablo de eso, me refiero a un lugar cálido, que sientan amor, disfrutado, no juzgado, no criticado, no condenado, sino que lo levanten, lo restauren y que aun cuando tropiecen lo vuelvan a levantar hasta que lo logre, hasta que llegue a su propósito. Y el Señor dice, y todo lo que inviertas en Él yo te lo devolveré con creces y te voy a devolver todo lo que has hecho por ello. Creo que la iglesia tiene que ser ese lugar. Y yo le digo, Señor, la iglesia de San Antonio es una iglesia conforme a tu corazón. Y el Señor me dice, así es. Si es así, tiene que ser un lugar cálido, dulce, donde nadie se pela, nadie se critica, nadie se condena, sino que se expresen amor, se alimenten, se edifiquen, se levanten, se exhorten. Que cuando un hermano no ha venido durante meses y aparece, en vez de decirle, qué bueno que apareciste, le digamos, qué rico verte, hermano. Qué alegría poder volver a verte.
Que hay hermanos que dicen, yo me voy de la iglesia, y después vuelven y le digamos, hermano, no sabe la alegría que siento de que hayas vuelto a casa. Eso es lo que Dios quiere de una iglesia conforme a su corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros criticamos a otros, ¿sabes lo que va a pasar? Cuando tú caigas, esas críticas se devolverán a ti. Pero si tú has sembrado misericordia, compasión, amor, eso se devolverá a ti cuando tú cometas un error. La iglesia debe ser un lugar seguro. Y hay algo que se me metió en el corazón el día de anteayer o ayer, no me equivoco, creo que ayer. Hay un montón de gente en la frontera. Y gente de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de diferentes países que vienen a Chile a buscar refugio. Y yo he profetizado que Chile será un país de refugio, no importa cuánta revuelta haya, no importa lo que quieran aprobar, Chile será un país de refugio. Y yo le decía, Señor, la gente que llegue a la provincia de San Antonio, que encuentre la iglesia de San Antonio un lugar de refugio, un lugar de protección, un lugar de vida, un lugar donde se sientan bien, un lugar donde se sientan amados, un lugar que los lleve al cumplimiento de su plan y su propósito. Por eso es importante congregarnos. Y termino diciendo, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, levantándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.